Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice la Escritura? El libro de Romanos capítulo 11 y verso 11 dice: digo pues, signo de pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice ahí Pablo mismo respondiendo: en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces, inicialmente la salvación, ¿para quién era? Para los israelitas, ¿verdad? La salvación en un principio, la salvación inicialmente era dada a los israelitas, a ellos, a la única nación cuyo Dios era Jehová, eran solamente los israelitas. Los demás adoraban dioses diferentes, las demás naciones eran naciones politeístas, las demás naciones eran naciones que no tenían a Dios en su corazón, y si no tenían a Dios en su corazón, tampoco podían tener la esperanza de la salvación. Es como quien hoy no tiene a Jesucristo en su corazón, no tiene la esperanza de ser salvo. La Biblia dice que todo aquel que cree, pues tiene la vida eterna, pero la persona que no ha creído ya ha sido condenada, dice la Escritura. Las personas que creen, gloria a Dios. Dice la Biblia que Dios nos obsequia el regalo de la salvación. ¿Cuántos hemos creído en este lugar? ¿Amén o no amén? Amén. Y como hemos creído, mis hermanos, dice la palabra del Señor, que tú y yo hemos recibido la salvación, el regalo de la salvación. Pero aquel que no cree, la Biblia dice, ya es condenado, ya ha sido, tiempo pasado, ya ha sido condenado por no creer. Ya ha sido condenado. Y aquí estamos viendo que inicialmente entonces los israelitas tenían esa gran bendición de tener a Dios en su corazón, y teniendo a Dios en su corazón tenían la gran bendición de poder entrar al cielo. Eran los hijos de Dios. Los demás no eran hijos de Dios, los demás eran bastardos, los demás eran gente que no era dada allí no tenían el derecho, no tenían el mérito para recibir la herencia. Usted y yo tenemos la herencia incorruptible, ¿verdad que sí? Usted y yo somos hijos de Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted y yo tenemos ese pase de abordar diciendo la ciudadanía, como cuando, por ejemplo, al hablar de una nación como Estados Unidos, la persona ya va como un inmigrante, ¿y qué pasa? Lo pueden devolver inmediatamente a su país de origen, ¿verdad? Sí, pues bajo las normas o leyes de ese país, amerita, de una vez lo cogen y lo deportan a su país de origen, porque no tiene la ciudadanía. Qué diferente es la persona que llega con su visa y con su ciudadanía, diciendo yo soy residente permanente de los Estados Unidos. ¿Será que lo van a echar? No lo van a echar, ¿cierto que sí? Entonces, gloria al Señor, los que hemos creído en Cristo Jesús, usted y yo tenemos nuestra residencia permanente en los cielos. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Usted y yo podemos entrar al cielo con nuestra visa permanente allá al cielo, nuestro tiquete de abordaje, ya lo tenemos para entrar al cielo. Cosa que no tienen los demás. ¿Por qué? Porque no han creído. Y eso no es una exclusividad, pero a la larga se termina convirtiendo en una exclusividad. No es acepción de personas, pero a la larga termina siendo una separación de personas. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, pero en su misma justicia Dios dice este sí y este no. Y no es acepción de personas, es que Él es justo y dice este sí, este no. ¿Por qué determina Dios o separa o clasifica a las personas Dios? Porque dice, este es trigo y este es cizaña. Este es hijo y este es hijo de Dios y este es un hijo del diablo. Y entonces Dios clasifica allí en dos grupos. Este caminó en el camino estrecho, este cruzó por la puerta angosta, mientras que este anduvo su vida transitando allí por un camino y una vereda muy ancha llamada pecado, y atravesó la puerta también muy ancha llamada perdición. Entonces Dios clasifica, Dios ordena según su criterio, según su justicia, según su misma santidad, quién sí y quién no. Y ahí es donde usted y yo somos llamados a ser de los que sí vamos a entrar al cielo, amén, de los que sí vamos a recibir bendición. Dice aquí la Biblia, los israelitas, dice ahí la Biblia, no es que hayan perdido su salvación, no es que hayan perdido el que Dios les haya llamado, pero sí aclara la Biblia, dice, en ninguna manera, pero por su transgresión
Vino la salvación ¿a quiénes? A los gentiles. Hay personas que no valoran lo que Dios les ha entregado. Y ahí usted y yo tenemos que como que pellizcarnos en esta mañana y preguntarnos, bueno, ¿estoy valorando o no estoy valorando lo que Dios me ha entregado? Porque los israelitas, pese a ser la nación que Dios le dijo, ustedes serán mi especial tesoro. ¿Qué más le dijo Dios a Israel? Nación santa. ¿Qué más dice el versículo? Pueblo escogido, adquirido por Dios, ¿verdad que sí? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido por Dios. Y dice la Biblia, me serán un pueblo, un sacerdocio, un pueblo, una nación santa, así como yo soy santo. Y a ellos les pareció una cosa ilusoria, a ellos les pareció una cosa liviana tener esas bendiciones de parte del Señor. A ellos les pareció cosa liviana ser los sacerdotes de Dios. A ellos les pareció cosa liviana ser el linaje escogido de Dios. Y usted conoce todo el contexto histórico en donde ellos pecan y pecan y pecan y pecan de una y de otra manera, ¿verdad que sí? Y llega el momento donde Dios dice, por cuanto cometieron tanto pecado, me voy a escoger a otros. ¿Será que Dios no va a poder decir lo mismo de ti y de mí si no hacemos y acatamos la voluntad y las ordenanzas de Dios? Claro que sí. Dios puede tener en este lugar su vida detallada y demarcada para un gran ministerio, para ser un gran empresario, para tener un hogar de mucha bendición, unos planes maravillosos. Pero por la desobediencia, ¿qué dice ahí la Biblia? Por su transgresión vino la salvación ¿a quién? A otra gente. Entonces Dios puede tener para usted un futuro próspero en la economía, pero si la persona vive en transgresión, Dios dice, ese futuro se lo doy a otro que sí quiere. Dios puede tener un llamado muy especial, dones muy grandes para una persona, pero si la persona no sale de su transgresión, Dios dice, esos dones y ese llamado se lo voy a dar a otro. Voy a hacer con esa otra persona lo que éste no quiso. Dice ahí la Biblia, la salvación vino a los gentiles. Leamos la última frase de este versículo. ¿Para qué? Para provocarlos a celos. Y entonces cuando cuando los israelitas vieron que la salvación les llegó a los gentiles, ¿qué sintieron? ¿Qué dice ahí la Biblia? Sintieron celos. Les dio celos, pero es que eso era mío. Pero es que la salvación es nuestra, pero es que Dios es nuestro. ¿Cómo así que los gentiles son contaminados? Los gentiles, eso no es para ellos, son sucios, son contaminados, son pecadores, son transgresores de la ley. Les comenzó a dar celos, llevándolo a nuestras vidas. Nosotros podríamos llegar a perder bendiciones que son tuyas y que son mías, y que luego de que las veamos en otro, nos den ¿qué? Ahí sí nos da celos. Pero es que Dios me quería utilizar a mí en X tarea, en X lugar, pero por mi transgresión, por mi pecado, por mi desobediencia, por mi necedad, por de pronto mi incredulidad, por X o Y factor de mí mismo, comienza Dios a darle esa bendición a otro y después yo lleno de celos. Pero es que ese ministerio era mío, pero es que ese es mi lugar, pero es que, mi hermano, aquí Dios nos está enseñando, cuide lo que tiene. En el mundo hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que, ¿qué, iglesia? Hasta que lo pierde en el mundo. Pero no es tan desfachado de lo que dice la Biblia, porque en realidad y la realidad es que muchos no valoran lo que Dios les ha entregado, y cuando ya lo pierden, dice la Biblia que ahí sí se lamenta. Dice la Escritura que las 10 vírgenes tenían a su Señor. Las 10 vírgenes estaban llamadas a esperar a su Señor, pero se comenzaron a lamentar después de que su Señor vino y no las encontró listas, no las encontró con el aceite lleno, sino que las encontró por allá descuidadas, y 5 de ellas se quedaron por fuera. Y ahí la Biblia dice, allá afuera será el lloro y el crujir de dientes. Va a haber gente que no va a poder. Recordemos lo que pasó en el tiempo de Noé, en el tiempo del diluvio. Nos cuenta la palabra del Señor, mis hermanos, que Noé duró un promedio de casi 100 años construyendo el arca. ¿Ustedes se imaginan lo que son 100 años construyendo el arca? Porque eso no fue en una semana, no fue un trabajo de un mes, fue un trabajo de aproximadamente 100 años de construcción. Y mientras que Noé construía el arca, ¿qué creen que Noé hacía?
predicaba. Y la gente de pronto muy seguramente le decía: ¿usted qué es lo que está haciendo? Y Noé le predicaba un arca para que la gente que crea pueda entrar ahí, porque viene un diluvio. ¿Y qué cree que hacía la gente? Se le burlaba, porque en aquel tiempo y en aquel entonces no llovía. En ese tiempo no llovía, y mucho menos para hablar de un diluvio. Si no llovía, no se iba a hablar de un invierno, no se hablaba de un granizo, no se hablaría de un diluvio. La gente no creía, la gente se le burlaba a Noé. Pero dice la Biblia que cuando se llegó el tiempo estipulado por Dios para el diluvio, Noé entró al arca, y con él entró su familia, 8 personas. ¿Y quién cerró la puerta del arca? ¿Quién cerró la puerta del arca? Dios mismo cerró la puerta del arca. No fue un hombre, porque los hombres no podemos cerrarle la puerta a la gente. Hasta aquí llegó tu bendición. No, eso nosotros como hombres no tenemos la potestad de hacerlo. Es Dios mismo el que dice: hasta aquí llegó, ya no más. Y toda la gente que quedó por fuera del arca de Noé murió, falleció, fue exterminada a través del diluvio. Fue exterminada por el diluvio que Dios envió para destruir a toda la creación de ese momento. Nosotros vemos aquí que los israelitas tenían la salvación, pero luego Dios dice: ahora la salvación es para los gentiles. Y ahí sí ellos: la salvación es nuestra, Dios es nuestro. No, ya no. Ahora la salvación es de los gentiles. Y han pasado más de 2000 años y la salvación sigue siendo nuestra, de los gentiles. Amén o no amén. Le damos la gloria al Señor de que esta gente transgredió. ¿Cómo así que le damos la gloria a Dios de que hayan transgredido? Se lo voy a explicar bien. Si ellos nunca hubieran transgredido, es posible que usted y yo nunca nos hubiésemos salvado. O es posible que usted y yo nunca hubiésemos tenido la posibilidad de ser salvos. Pero gracias a que Israel transgredió, la salvación vino a ser de los gentiles. Y ahí donde usted y yo decimos: oiga, aún el pecado del otro viene a ser bendición de uno. ¿Cuántos entienden esa palabra? El pecado de otro viene a ser la bendición nuestra, viene a ser la bendición mía. ¿Por qué? Porque lo que otro pecó y lo que otro no quiso recibir de parte del Señor, Dios está buscando gente dispuesta, gente que sí quiera obedecerlo a Él. ¿Amén o no amén? La desobediencia de Saúl fue la bendición de David. ¿Sí lo están notando? La desobediencia de un hombre llamado Saúl, el pecado de un hombre llamado Saúl, vino a ser la bendición de David. Porque si Saúl no hubiese pecado, de pronto David hubiese quedado siendo siempre un pastor de ovejas. Entonces ahí donde usted tiene que decir: Señor, la gente que peque, la gente que falle, la bendición la voy a arrebatar yo. La Biblia nos dice que el reino de los cielos es de los valientes, ¿cierto que sí? Que los valientes, que hacen con la salvación, con el reino de los cielos, la arrebatan. Las bendiciones hay que arrebatarlas. Donde usted vea que hay gente que no quiere servir, arrebate esa bendición. Yo sí quiero servir. Usted ve en las iglesias que hay veces gente dice: bueno, ¿y cuántos están dispuestos a hacer esto? Si usted ve que nadie lo hace, usted es el opcionado para hacerlo. Amén. Porque Dios lo quiere bendecir a usted. Si alguien más no lo hace, usted sí. Usted sí. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces cuando digamos, por ejemplo, vamos a tener obra social la otra semana, y si usted ve que nadie levanta la mano, usted es de los que sí. Usted es de los que sí, porque si nadie más quiere la bendición de Dios, usted sí va a tomar la bendición del Señor. Amén. Que vamos a tener una jornada de ayuno, es un ejemplo. Jornada de ayuno y de oración, y usted ve que nadie más quiere ayunar ni orar, usted sí. Usted es de los que se dispone a ayunar y a orar y a buscar del Señor. Porque si nos ponemos a depender de los demás, ahí nadie va a ser bendecido. Pero necesitamos una generación, necesitamos una iglesia, mi hermano, que arrebatemos las bendiciones. Yo no sé cuántas iglesias Dios haya querido bendecir aquí en Girardot. Usted se pone a escuchar la historia de muchas iglesias en Girardot, y hay muchas historias, hay muchas anécdotas. Esta iglesia tenía tanta bendición y hoy en día no tiene nada. Esta iglesia alcanzó tantas cosas y hoy en día no tiene nada. Esta iglesia, Dios prometió esto para aquella iglesia, pero nunca lo cumplieron por pecado y demás. Entonces ahí es donde entramos nosotros, amén, a decir: todas esas bendiciones las vamos a arrebatar nosotros. Señor, haz con nosotros lo que otros no quisieron, Señor. Padre, danos las bendiciones que otros no quisieron. Amén o no amén. La Biblia nos enseña y nos dice: al que le dieron 5 talentos, ¿qué hizo con esos 5 talentos?
los multiplicó en otros 5. Al que le dieron 2 talentos, ¿qué hizo con esos 2 talentos? También los multiplicó. Pero la persona que no hizo nada con el talento que le dieron, dice la Biblia, que Dios dice, quítenle ese talento y désenlo ¿a quién? Al que tiene más, porque al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado y se le dará al que tiene más. ¿Por qué? ¿Porque Dios es injusto? No, porque el que no tiene es porque no quiere trabajar. Así de simple. Porque el que no tiene es porque el que no tiene bendición es porque no ha orado, porque no ha pagado el precio. El que no tiene la bendición es porque no se ha dispuesto a creerle al Señor y factores semejantes a eso. Y los que sí tienen, ¿qué será? ¿Que les llovió gratis, les salió en un tamal la bendición? Es porque batallaron, es porque han ayunado, es porque han orado, es porque se han abnegado a la carne, es porque han dicho que no. Y entonces el que no tiene, Dios le está diciendo, uy, le voy a dar otra oportunidad. Y si no, le quito lo que poco que tiene y se lo voy a dar al que sí está ayunando. El que no ayuna, el que no ora, el que no vigila, el que no busca de Dios, el que no se consagra, el que no se abnega, no se niega al pecado. Dios está a punto de decirle, le voy a quitar sus bendiciones y se las voy a dar al que sí está buscando mi rostro en ayuno, en oración, en vigilia, congregando, negándose a sí mismo. ¿Estamos entendiendo la prédica de hoy? Amén, mi hermano, porque usted y yo necesitamos ser entonces de los entendidos que digan, Señor, yo tengo que ser de los que sí busquen el rostro del Señor, tengo que ser de los que sí ayunen, tengo que ser de los que sí busquen de Dios, tengo que ser de los que se santifiquen, porque yo quiero la gloria del Señor. ¿Cuántos quieren la gloria del Señor en sus vidas? Amén. Amén. Queremos la gloria del Señor en nuestras vidas. Dice aquí la palabra del Señor, para provocarles a celos. Dan celos cuando la gente ve a otra persona bendecida. Sí, pero pregúntese por qué. Ve al pueblo de Israel teniendo celos de los gentiles, pero no se estaban preguntando, bueno, ¿qué hicieron mal? ¿Por qué ya la salvación no estaba con ellos? ¿Por qué ya Dios no estaba con ellos? ¿Por qué ahora Dios era el Dios de los gentiles y no el Dios de los israelitas? Ya no se estaban preguntando eso. Ahora lo que se estaban preguntando era, ¿por qué los gentiles? ¿Por qué la salvación está con ellos? ¿Por qué la salvación ahora está en las vidas de ellos? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener conciencia. Señor, ¿tú me quieres bendecir? Señor, ¿tú qué quieres hacer conmigo? Señor, ¿qué es lo que tú vas a hacer a través de mi vida? Y partiendo de ahí, mi hermano, buscar el rostro del Señor. Amén. Dice aquí la palabra de Dios. Versículo número 2. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Mire que aquí mismo lo dice el versículo número 2. Si su transgresión es la ¿qué? La riqueza del mundo. O sea que la transgresión de los israelitas vino a ser la riqueza tuya y mía hoy. Gloria a Dios, amén. La transgresión de pronto de algún pastor por allá vendrá a ser la riqueza de otro pastor. La transgresión del rey Saúl vino a ser la riqueza del rey David. Amén. Porque vuelvo y se lo repito, si Saúl no hubiese sido desechado por Dios, mi hermano, David nunca hubiese sido de pronto rey, porque hubiese habido un rey pues haciendo las cosas correctamente. Entonces David no hubiese habido pista para David. ¿Cuánta gente no ha despreciado las bendiciones de Dios por allá afuera? ¿Verdad que sí? ¿Cuánta gente ha menospreciado las bendiciones de Dios? Y la transgresión de ellos, dígalo conmigo, va a ser mi riqueza. Amén. La transgresión de muchos otros viene a ser la riqueza mía. Amén o no amén. Viene a ser la riqueza tuya. Pero se necesita un pueblo dispuesto. Se necesita un pueblo dispuesto. Ese no quiso, ahora es mi hora. Es como cuando en un partido de fútbol, baloncesto, o cualquier deporte, hay gente sentada de suplente. ¿Qué está esperando el suplente? Que el entrenador o el director o lo que sea diga cambio y hagan un cambio, bien sea porque hay una lesión, bien sea porque no está dando rendimiento, bien sea porque no está haciendo bien el trabajo, por cualquier método o por cualquier causa más bien, y el suplente entra ahora al juego, ¿cierto que sí? Entonces es como si hubiésemos estado nosotros de suplentes en algún tiempo y estamos esperando nuestro turno. ¿Cuántos están esperando su momento? Amén. El momento de ser bendecidos, el momento de servirle al Señor. Y alguien que apenas ya no esté más, alguien que apenas ya no quiera, alguien que diga no a la bendición, alguien que no le crea a Dios, usted dice, yo sí lo creo. Mire, han habido cultos, mis hermanos. Nosotros hemos estado en campañas
donde algún predicador de pronto dice, estoy viendo una persona que está enferma de los riñones, un ejemplo, y Dios la quiere sanar, y era para una persona que de pronto estaba en la primera fila y no creyó la palabra de Dios, y alguien que estaba atrás sí creyó y sí tomó la palabra. ¿Y qué creen que pasa? Que es sano. Y ahí es donde la persona dice, yo estaba enferma de los riñones y yo escuché la palabra, ¿qué dice la gente? Yo tomé la palabra, yo la creí, yo tomé la palabra, yo la tomé que era para mí, y por eso recibí mi milagro, mi bendición. Entonces, esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, mis hermanos. Si usted cree la voz de Dios, si usted arrebata la bendición de Dios, bendito tú eres de parte del Señor, amén. Bendecido tú eres de parte del Señor. Lo que tú no creas, otro sí lo va a creer. Gente que Dios de pronto le ha dicho, emprende, coloque un negocio de esto, de aquello, y la persona no lo puso, y vino otro y lo puso, y ahí sí le dio. Y después la persona está lamentando, ay, yo no sé si usted ha conocido esos casos, pero esos casos yo también los he conocido, donde la persona dice, ese negocio, si lo ve, pastor, antes de que abrieran ese negocio, yo había tenido el sentir de también poner ese mismo negocio. Por ejemplo, una venta de comidas rápidas. Pastor, mire, me lamento porque antes ese local estuvo vacío hay 2 años y yo tuve el sentir de abrir un negocio de comidas rápidas por varias veces y nunca lo hice. Y vino esta gente, lo puso, y qué prosperidad. ¿Se ha conocido casos así? ¿Ha conocido casos así o no? Yo creo que sí. Y son gente que por no creer, por no hacer las cosas, por no ejecutar las cosas en su momento y a su tiempo, pues allí en ese momento pues ya ahí la bendición se canaliza hacia otro lado, la bendición se desvía hacia otra persona que sí le cree. La palabra del Señor dice que hubieron personas que le creyeron más a Jesús que los mismos israelitas, personas como el centurión romano, personas o mujeres como la mujer sirofenicia, que dijeron, o más bien que dijeron no, que el Señor dijo de ellos, no he visto tanta fe ni siquiera en el pueblo de Israel que como en ellos. ¿Cierto que sí? Eso fue lo que el Señor Jesús dijo del centurión romano. Ni aún en mi mismo pueblo los israelitas se ha hallado tanta fe como en este centurión romano. Y la mujer sirofenicia, exactamente la misma historia, una mujer de fe. Pero fe no encontró en los mismos de Galilea, en los mismos allí de Jerusalén, en los mismos israelitas. Dice aquí la Escritura, el versículo número 13: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. El apóstol Pablo dice, yo honro mi ministerio. ¿Cuántos honran lo que Dios les ha dado? Amén. Honre lo que Dios le ha dado. Dele un lugar a lo que Dios le ha dado. Hay gente que se puede llegar a graduar de una universidad, sacaron su título profesional, ¿y qué hacen con ese título? Lo enmarcan, lo cuelgan ahí, ¿cierto? Honran eso, y es que es un esfuerzo. Gente que de pronto estuvo en competencias de deporte, se ganaron una medalla de cualquier índole, hasta de oro si son profesionales, de bronce, de plata. ¿Y será que la van a esconder? No, la colocan allí, ¿cierto? Un trofeo lo colocan ahí en un lugar que se exhiba, que la gente llegue a la casa y vea ahí los trofeos, o a la habitación y vean, o a la oficina y vean los títulos, los trofeos, las medallas, los logros alcanzados. Pues el apóstol Pablo nos está hablando algo muy similar, y él le está diciendo, yo honro mi ministerio, lo que el Señor me ha dado, yo lo honro, yo lo tengo en primer lugar, yo lo tengo allí en honra, lo tengo allí en un lugar de altura, no es algo superficial, no es algo ilusorio, lo tengo como algo importante. El pueblo de Israel no honró el llamado que Dios les dio. El pueblo de Israel no supo honrar la bendición de ser hijos de Dios. No la honraron, mis hermanos. No la honraron, y como no la honraron, la perdieron. Lo que no honramos se pierde. Pero Pablo dijo, yo honro mi ministerio. Así le provoqué celos a los de mi pueblo.
Usted aprenda a honrar lo que Dios le ha dado. Cuide, atesore las bendiciones que Dios le ha dado. Amén. Atesore las bendiciones que Dios le ha entregado. Los que tienen hogares bendecidos, atesoren esos hogares. Los que tienen dones, atesoren ese ministerio, esos dones. Los que tienen un lugar dentro de la iglesia, atesórenlo. Los que sirven de alguna otra manera, de una o de otra forma, atesoren esas bendiciones de parte del Señor. Atesoren esas bendiciones de parte del Señor. Dice aquí la Biblia en el versículo número 14: por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Entonces el apóstol Pablo no quería provocarles a celos para sacarles el mal genio, eso no. Él decía, pues puede que le provoque celos a los demás, pero yo quiero la salvación para ellos. O sea que no es una actitud de humillación, mire lo que Dios me ha dado y a usted no. No, el apóstol Pablo seguía diciendo, yo quiero salvarlos también a ellos. Yo quiero predicarles también a ellos. Aunque Pablo es el apóstol a los gentiles, ¿no? Pero él decía, ojalá algunos de ellos también sean salvos. Pero yo sé a lo que Dios me ha llamado. Y yo no me puedo desenfocar de lo que Dios me ha llamado. La gente te puede criticar. La gente se le puede levantar, la gente te puede golpear, pero usted honre lo que Dios le ha dado y siga adelante en el nombre del Señor Jesús. Dice el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida entre los muertos? O sea que la exclusión del pueblo de Israel vino a ser ¿qué, iglesia? ¿Qué dice ahí? La reconciliación del mundo. La exclusión de los israelitas vino a ser la reconciliación tuya con Dios. O sea que gracias a que Dios los excluyó a ellos, usted y yo pudimos ser reconciliados por Dios. Y el apóstol Pablo dice, no hablemos mal de ellos, porque al contrario, cuando Dios los admita nuevamente a ellos, ¿cuántos sabemos que Dios va a volver a admitir a Israel? Ahorita podríamos decir que están en una especie de disciplina, pero va a llegar el tiempo de la restauración de Israel. Y cuando Dios los admita, dice ahí la palabra de Dios, si su exclusión fue la reconciliación para nosotros, la admisión de Israel va a ser la vida entre los muertos, amén. O sea que Israel sigue teniendo una posición bien importante entre lo que es el propósito de Dios y el trabajo de Dios. Dios rechazó a Israel, bueno, nos aceptó a nosotros, pero cuando Dios acepta a Israel nuevamente, no nos va a rechazar a nosotros, sino que ahí se completa el plan de salvación perfecto, vida entre los muertos. Dice aquí el versículo número 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también ¿qué es santo? Las ramas. O sea, y nos dice, ¿la primicia quién fue? Israel. Fueron los primeros en ser llamados. Y nosotros somos la masa. Pero gloria al Señor, si la primicia fue santa, la masa también es santa. ¿La raíz quién es? Los israelitas, ¿verdad? Y si la raíz es santa, dice la Biblia que nosotros somos las ¿qué? Las ramas. Y si la raíz es santa, las ramas también somos santas. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. No es para que nosotros hablemos de Israel mal, no es para eso, no. Ellos fueron los primeros que tuvieron a Dios y ahora nosotros. Si ellos fueron santos, nosotros también. Amén. Nosotros también. Ahora ellos pecaron, ya tenemos el espejo de ellos para nosotros no hacer lo mismo. Nosotros no podemos pecar, mis hermanos. No podemos cometer los errores de ellos. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellos, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, claro, Israel era esas raíces y esa rama, pero algunas de esas ramas fueron ¿qué? Desgajadas, arrancadas. Y tú y yo, ¿qué dice la Biblia que éramos? ¿Olivo qué? Un olivo silvestre. ¿Estamos en la lectura o no? Nosotros somos ¿qué? Olivo silvestre. Pero cogió Dios ese olivo silvestre y nos injertó en el tallo. Santo de Dios. ¿Cuánto le podemos dar gracias a Dios por eso? Amén. Démosle gracias a Dios que usted y yo éramos maleza. Usted y yo éramos ahí de esas matas que son maleza, hierba ahí, maleza. Pero Dios dijo, voy a injertar eso en un olivo, y se va a alimentar de ese aceite que es el Espíritu Santo y van a ser partícipes
dice participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces nos dio un lugar entre sus hijos. Si no hubiese sido por eso, usted y yo seguimos siendo la maleza. Usted y yo seguimos siendo ahí olivo silvestre. Jamás teníamos destino para nuestras vidas. ¿Cuántos podemos reconocer que sin Cristo su vida y mi vida no tiene sentido? Amén. La Biblia dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, y separados de mí, nada podéis hacer, absolutamente nada. Separados de Dios no podemos hacer nada, pero gracias a Dios que Él nos ha injertado en ese olivo y nos da vida juntamente con Él, amén. Él nos ha dado un propósito de vida, nos ha dado bendiciones. Versículo 18, no te jactes contra las ¿qué? Esto no es para jactarnos, es que yo sí tengo, no nos jactemos. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz ¿a quién? Qué palabra más dura en este momento que Dios nos da, porque no es para nosotros jactarnos de las ramas, vanagloriarnos, llenarnos de orgullo, de altivez. No, la Biblia dice, tienes que saber algo, que tú eres una rama y tú no sustentas a la raíz. ¿Quién es el que lo sustenta a usted? La raíz. ¿Quién sustenta la rama? La raíz. La rama no se puede jactar de la raíz. Por eso es que nosotros no nos podemos jactar de lo que Cristo hace. Cristo es la vid verdadera. Nosotros somos simples pámpanos. Nosotros no alimentamos a Cristo. ¿Quién es el que nos alimenta a nosotros? Cristo es el que nos alimenta a nosotros. La gloria siempre es de Él. Si una planta no tiene raíz, ¿qué pasa con esa planta? Se muere. Entonces esa planta se debe a su raíz. Se debe a su raíz. Si la planta no tiene raíz, se seca, se marchita, se muere, así de simple. Pero si la planta tiene una buena raíz, cuando esa tierra es regada, esa raíz absorbe el agua y comienza esa agua a pasar por el tallo, y del tallo comienza a pasar por las ramas, llega pues a las hojas y demás, y comienza a producir fruto. Pero ninguna flor se puede jactar de la raíz. Al contrario, esa flor se debe a la raíz. Amén. ¿Qué le pasa a las flores? ¿A cuántas mujeres les han regalado flores? ¿Sí? Bueno, los hijos como que tienen que darle flores a las mamás, o los esposos a sus esposas. Pero ¿qué pasa? Que las ponen en agua, pero pese a que las ponen en agua, se marchitan al cabo de unos días. ¿Por qué? Porque ya no tiene raíz. Pero mientras tienen raíces, hermano, esas flores, gracias a esas raíces, esas flores florecieron, valga la redundancia. Gracias a las raíces, esas flores existen. Sin raíz, sin tallo, no hay flores, no hay semilla. Versículo número 19. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ojo, que cuando Dios de pronto quite por ahí a un pastor o a un líder, usted no se jacte. Es que ahora yo soy el que tengo aquí el liderazgo. Ese hombre Dios lo cortó, lo quitó, y ahora yo tengo la bendición. La Biblia dice, no se jacte. No se jacte, porque aquí yo le estoy aplicando también en otros panoramas de la vida. No solamente hablamos de la salvación, hablamos en otras esferas también de la sociedad. Y puede que en una iglesia Dios quite a uno y ponga al otro. Dios quita reyes y pone reyes. Puede que Dios le quite a uno algo y ponga a otro. Y al que fue puesto no se puede jactar diciendo, fueron desgajados. Es que aquí fulano de tal fue desgajado y ahora yo fui injertado. Son términos como de agricultura, ¿verdad? En nuestro idioma coloquial, quitaron a esa persona, echaron a esa persona y me pusieron ahora a mí. No nos podemos jactar de eso, mis hermanos, porque usted y yo tenemos más bien que tener humildad. Dice ahí la Biblia, dice, versículo número 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe ¿qué? Estás en pie. Por la fe estás en pie, dice la palabra del Señor. Por la fe estás en pie. Le dice la palabra del Señor, por la incredulidad unos fueron desgajados y otros por la fe son puestos en pie. Amén. Dice aquí entonces la Escritura que la persona que ha sido removida, quitada y demás, algo pasó, algo hizo, algo le faltó. Pero la persona que está en pie también algo bueno hizo. La Biblia dice,
Por la fe dice ahí, por la fe tú estás en pie. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No te ensoberbezcas, sino más bien teme a Dios. Cuando alguien es quitado, la Biblia y es puesto otro, la Biblia dice no se ensoberbezca porque ahora es usted el que está ahí en ese puesto, sino más bien tema. Amén. Cuando Dios le quite la bendición a alguien y se la dé a ti, no se ensoberbezca, sino más bien tema. ¿Cuántos queremos que las bendiciones de otros lleguen a nuestras vidas? Amén. La Biblia nos dice, la bendición o la riqueza del impío será ¿para quién? ¿Para quién? ¿No se sabe esa promesa? La bendición o la riqueza del impío será para los justos. Amén. Como que solamente 2 personas se saben esa promesa. La bendición o la riqueza del impío vendrá a ser para los justos. Amén. ¿Y cuántos justos hay aquí? Amén. ¿Cuántos vamos a orar que la riqueza del impío sea traspasada a nosotros como iglesia? Amén. Amén. Señor, ese brujo, esa hechicera, Padre, que tiene hasta casa propia, tiene locales, Señor, y yo pagando arriendo. Señor, más bien que esas bendiciones pasen a mis manos. Amén. Mira, Señor, ese impío que tiene un restaurante bien próspero y yo como que tengo apenas un negocio bien pequeño. Señor, que ahora los papeles se intercambien y el que tenga el negocio próspero sea yo, que soy un hijo de Dios. Amén. Esas son las cosas que hay que orarle al Señor. Esas son las bendiciones. Señor, que mira la iglesia que no quiso obedecerte, las bendiciones que tú tenías para esa iglesia, ahora dánoslas a nosotros, Señor, porque aquí hay un pueblo que te quiere obedecer. Amén o no amén. Aquí tiene que haber un pueblo dispuesto a ir por esas bendiciones. Señor, las iglesias que no han querido hacer lo que tú les has mandado, henos aquí, envíanos a nosotros. Amén. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra.